de este artículo 13º, ¿esto volvería irrelevante la presentación de una acción de inconstitucionalidad o no? Pues creo que sentaría un precedente muy importante para que la Corte resolviera cualquier recurso que en el futuro se pudiera presentar, que esto es creo que la intención que tiene el ministro presidente. Todavía no se ha presentado ningún recurso en contra de esta legislación que entró en vigor el pasado 7 de junio, que puede tardar en presentarse, que puede tardar en sustanciarse, de aquí a que se resuelve. Se ha levantado pues mucha efervescencia sobre los alcances de este artículo, que creo que altera la vida normal de la Suprema Corte. En tanto se resolviera alguna acción de inconstitucionalidad, pudieran pasar meses, y creo que la relación que hubiera en el interior de la Corte y hacia afuera pues dejaría muchas cosas pendientes por estar esperando la sustanciación, y creo que lo que busca el ministro presidente es que con celeridad se pueda resolver el criterio de la Suprema Corte sobre este artículo que viene, digamos, a distraer a la opinión pública sobre la trascendencia de la reforma Claro. constitucional al Poder Judicial, que creo que es lo importante del asunto, ¿no? Ya nadie habla de eso, tanto, por lo menos tanto, como de este artículo 13º. Oye, ayer el presidente decía, lo voy a citar de memoria, pero el sentido de sus palabras al hablar de esto es que él no cree que la mayoría de los ministros vaya a estar de acuerdo con la prolongación del mandato de Saldívar, y dijo, la explicación que dio fue porque muchos de estos ministros llegaron a la Corte en sexenios anteriores. Por cierto, Saldívar también. Pero bueno, ¿qué sabe el presidente que tú y yo no sabemos, Raúl? Pues la verdad es que es una afirmación que no comparto. Los ministros de la Suprema Corte pues tienen desde luego una temporalidad para poder ir accediendo al máximo tribunal. Uh -huh. El hecho de que hayan ingresado en el pasado pues no los descalifica. Yo como director de la facultad pues celebro que 7 de los ministros hayan estudiado en la Facultad de Derecho. Tenemos muy buena relación académica con los ministros, Uh -huh. y creo que los ministros están preocupados pues porque no solamente se ha puesto en tela de duda la pertinencia o no de que se prolongue el mandato del ministro presidente, sino ha dejado muy mal parado al Tribunal Constitucional del país, y creo que los ministros pues estarán preocupados en que esto se resuelva, ¿no? A todas luces el artículo transitorio pues sí altera el sentido constitucional del artículo 97 y 100. Entonces pues desde luego que esto le vino a meter un ruido innecesario a una reforma que es la reforma más importante en 25 años al Poder Judicial, que se aprobó en colaboración con los poderes. Hay que recordar que los ministros no tienen derecho a iniciativa, el presidente hizo la iniciativa y el Congreso aprobó en todos sus términos la reforma y la aplicación de la ley secundaria. Claro, en el proceso se incluyó este artículo que no estaba en la iniciativa, y esto vino a distraer pues realmente el éxito que se tuvo de tener una reforma como el Poder Judicial lo necesitaba. Así que ese es el tema que yo creo que los Uh ministros -huh. estarán preocupados en resolver. Le agradezco mucho a Raúl Contreras, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, que me haya esperado para continuar con esta conversación sobre la consulta planteada por el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, a los miembros de ese tribunal para analizar la constitucionalidad de la ampliación de su mandato. ¿Cuánto debemos esperar que tarde esta consulta en arrojar un resultado, Raúl? Pues yo espero que sea rápido. La verdad es que lo que puede prolongar un poco es que el Poder Judicial tiene vacaciones en la segunda quincena de julio. Uh -huh. Entonces yo creo que si no lo alcanzan a procesar antes de las vacaciones, será regresando de vacaciones el primer día hábil de agosto empieza nuevamente a sesionar. Yo creo que julio, agosto, a más tardar tendremos pues ya un resultado en que el ministro ponente, que fue Fernando Franco, quien es el decano, Uh -huh. pues presente a la Corte su propuesta y pueda ser discutida. ¿Será una discusión pública?
Bueno, la ley dice que las cuestiones que se ventilan en el artículo 11 deben ser en sesión privada, Ujú. pero bueno, creo que por la trascendencia del asunto, a lo mejor la Corte decide hacerlo de manera pública. ¿Te dice algo que el ministro presidente haya dicho que no se va o no va a solicitar excusarse de esta discusión, que va a participar en ella? Creo que esto también va a ser tema de discusión, porque pues normalmente él sí tiene alguna cuestión que pudiera él invocar que es beneficiario de la resolución, pero creo que la intención de él pues es participar también y fijar su posición, porque creo que ha sido muy cauto en el sentido de no hacerlo, Ujú. pero yo creo que en ese sentido él tratará de fijar también su posición sobre ese tema. Ayer el presidente fue muy enfático en decir que no se trata de una reelección. ¿Qué opinas al respecto? Pues no, no es una reelección, es una ampliación del mandato. Él fue electo para 4 años y el artículo transitorio dice que pudiera terminar su actuación como presidente de la Corte y como presidente del Consejo de la Judicatura hasta 2024. No sería una reelección porque no son 4 años, sino solamente 2. ¿Cuál es la trascendencia, digamos, de esta discusión? Entiendo que por un lado, una vez que se quite esto del camino, a lo mejor puede haber, pues se puede concentrar la opinión pública o por lo menos el sector especializado en la reforma en sí, que tú nos la describes como la más importante en 25 años, pero si se diera o si estuviese la mayoría de los ministros a favor de esta prolongación o ampliación del mandato, ¿qué trascendencia tendría esto? Bueno, yo veo muy difícil que los ministros puedan votar a favor de que se declare constitucional este artículo, porque pues a todas luces contradice la Constitución. Así que yo creo que realmente lo que el ministro presidente quiere lograr son dos cosas. Bueno, primera, y lo dice muy específicamente en la carta, él expresa un reconocimiento y agradecimiento al Congreso de la Unión y al presidente por el apoyo que le dieron a la promulgación de la reforma constitucional Ujú. y la reforma secundaria, pero que en un sentido estricto, pues él espera el momento oportuno para poder manifestar que él, como respetuoso constitucionalista, pues tampoco puede estar a favor de que un artículo transitorio de una ley secundaria vaya a poder trastocar lo que dice la Constitución. ¿Tú crees que lo que busca con esta consulta es que no recaiga en él únicamente la decisión? Pues creo que lo pusieron en un serio predicamento, porque pues él podría haberlo dicho desde hace tiempo, desde que se conoció, no lo hizo hasta la promulgación, pero no solamente tiene que ver el papel de él, sino también el artículo prolonga la función de los integrantes del Consejo de la Judicatura. Entonces él podrá decir, pues ni acepto ni participo, Ujú, pero de todos modos la reforma implica al Consejo de la Judicatura y eso ujú. pues también tiene la Suprema Corte que decidirlo. Bueno, pues estaremos viendo entonces. Yo sé que esto no es un partido de fútbol, estimado Raúl, pero pues entiendo que tu pronóstico es que la mayor parte de los ministros no va a estar de acuerdo con esto. Yo creo que sí, incluso yo esperaría pues una opinión unánime de la Corte, porque pues no tiene gran ciencia determinar que un artículo transitorio pues no puede contradecir a la Constitución. Pues Raúl, un gusto tenerte en el programa. Aprecio mucho que me hayas tomado la llamada. Muchas gracias, Pascal. Como siempre, con el gusto de saludarte. Gracias. Gracias, Raúl Contreras, es director de la Facultad de Derecho de la